sorpresota hacia el final de la emisión, así que es importante que te quedes ahí, que no te vayas. Saludamos a, me parece que es Kiara Napoli, me parece que está ahí. Kiara. Ahí está, muy bien. Se están conectando también y está bueno que podamos estar juntos en esta noche. Hay muchas cosas lindas que vamos a compartir y por supuesto hay momentos donde ¿no? necesitamos que haya como un refresco de las cosas que van pasando. Un refresh, diría Gustavo Bazar. Muy bien, hay un refresh. Refresh. Así que, bueno, Carmela Rejano Riveros, Carmela, bendiciones, Dios te bendiga. Carmen. Probablemente está Tolito, que es el papá de Lorena también, el esposo de Carmela, ahí viendo Tolito. firme. No nos olvidamos de que nos ofrecieron los diarios. Lo que pasa es que la hermana Consuelo trajo hace poco alguna dotación de diarios y aún todavía están. Y como encima no estamos usando mucho la salamandra, no sé si ustedes se dan cuenta que no Está haciendo calor estos días, ¿o no? Está haciendo calor. 19 grados. Estuvo oscilando por esos grados por ahí, ¿viste? Están contentos con el calorcito, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Y creo que en este tiempo nos ayuda muchísimo, me parece, ¿no? Claro. Por lo menos nosotros no tenemos mucha calefacción. Estamos relajados. Relajados. Bueno, estamos contentos porque, bueno, no hay tanto frío y eso nos puede ayudar bastante en las cosas. Dice, con mi celu se puede conectar en la TV, los vemos más grandes. Está bueno, ahí están. No sabemos lo que están haciendo, todavía no hemos descubierto la manera, supongo que solamente por Zoom, que no es lo que vamos a hacer ahora en este tiempo en las emisiones, para ver qué están haciendo del otro lado. Ahí se conectando también María Cristina Niño, bendiciones. También creo que ahí está conectada Silvina, me parece. Silvina, hola Silvi. No sé si sos vos o es Pablo, Dios te bendiga mucho. La familia Chacalián también, acá estamos. Así también vamos saludando a todos los que se van a ir conectando en este día. Bueno. María Cristina, abuelita. Ahí está Silvina, sí, era Silvi. Bueno, Sí. muy bien. Tal vez algunos empezaron a conectarse desde ahora porque, bueno, estaban empezando o estaban esperando para que fueran las 20:30, ¿no es cierto? Bueno, quiero comentarles algo que estuve viendo mucho esta semana que tiene que ver con la creación. Justamente estoy haciendo un estudio de Génesis, gracias a Analí ahí. Que todavía no se conectó a la familia Nau. No importa. Entonces, es un estudio de Génesis. Y estos días, cuando uno sale afuera para tomar aire, al balcón, a donde sea, yo puedo ver acá los pajaritos. ¿Y qué pasó? En estos días hubo... Grande Norma, buenas noches. Sí. Bueno. Continúa con entonces hay muchos pajaritos, muchas cotorras, muchas águilas, o aguiluchos, pero son grandes, son águilas. Y bueno, estuvimos viendo que hay mucha más variedad de pájaros y que por ahí vos veías un pájaro que vos podríamos llamar raro, que en realidad no es raro, pero como se veía poco, raro, que no lo es. Pero ahora se puede ver con mayor asiduidad. Frecuentemente se ve ese pájaro. Más pájaros. Y justamente estaba viendo cómo estaban armando el nido. Entonces vienen a un árbol, lo que tenemos acá en casa, un árbol, y a otros, y bajan las cotorras así planeando, uno más alto, y hacen... Bajan, y vos ves cómo arrancan las ramitas, y vuelven a subir con las ramas, a armar el nido. Entonces, gran creación del Señor, se podría decir, ¿no? Digamos... Es para hacer tiempo. Ah, bueno. No, entendí. ¿Ustedes entendieron ahí lo que él quiso decir? A ver, por favor, ayúdenme y pongan en sus comentarios. Ahí está. Grande Héctor, grande Daniel, la familia Nauk. Muy bien. Saludos. Bendiciones, dice. Esto solamente él quiso hacer este pequeño
¿no? esta pequeña introducción para decir que está haciendo un estudio bíblico en Génesis. No, No, y es verdad, el otro día nos estaba mostrando cómo era como un águila, ¿no? Esa águila que estaba ahí adentro. sí, había un águila. Porque nosotros veíamos unas marrones volando por el cielo. Y yo decía, unas águilas. Y resultaban ser las crías, bueno, sí, las crías de las águilas, obviamente. Pero la madre era mucho más grande. Era más grande de lo que pensábamos. Entonces era espectacular. Bueno, muy bien entonces. Tal vez estamos pensando un poquito, esto cuando uno está trabajando sobre los tiempos podemos decir que es alargar el tiempo. No, para reflexionar. Ah, bueno. Para reflexionar de si... Hay que reflexionar, ¿no? Porque hay que pensar, ¿no? Los pájaros hacen todo, todos los animales hacen todo por instinto. Por instintos... De supervivencia, sería. Sí, pero uno, bueno, se debe venir la época de poner huevos y van armando el nido. Los pájaros instintivamente, ¿no? Ven, porque justamente fíjense que se caen las hojas, entonces quedan las ramas solas y es más fácil arrancarlas. Y los pájaros no piensan como nosotros, los animales no piensan como nosotros. Esa es la diferencia que tenemos, que es... Bueno, esto no sé si está bien, pero bueno, no importa. Cuestión para reflexionar. Hay algunos que te pusieron hermosa creación, bravo Valen, y que el planeta está más tranquilo y por eso pueden salir las aves con mayor libertad. Muy bien, eso es parte del planeta y parte de lo que nosotros hacemos. Bueno, mis amados, en esta noche nosotros queremos dar gracias a Dios porque, bueno, hemos recibido algunas noticias de personas que han recibido oración y también estamos viendo el obrar del Espíritu Santo en esas vidas a través de la sanidad. Pero bueno, muchas veces nosotros entendemos que el Señor, y sabemos que Dios es soberano. También estamos pidiendo oración por todos aquellos que amamos y que están lejos y que hoy están pasando específicamente a través del virus, están, digamos, pasando esa situación. Así que yo doy gracias a Dios, a toda la familia de la fe que pudieron conectarse, que pudieron empezar a orar también, porque sabemos que Dios es soberano y que puede hacer mucho más de lo que entendemos, o por lo menos nosotros creemos que sabemos. Así que damos gracias a la familia de la fe, seguimos pidiendo sus oraciones por todos aquellos que en este momento, sean conocidos, sean cercanos o no, están pasando por esta situación que obviamente nos atañe a todo el planeta. Así que bueno, damos gracias a Dios también por la vida de María que se está conectando. Silvina hizo un comentario, a ver qué te dice. Contemplamos a Dios al mirar su creación. Exactamente. Es muy cierto, es muy cierto. Y bueno, siempre uno cuando se sienta ahí, reflexiona, piensa, ¿no? Es bueno hacerlo, ¿no? En estos tiempos que tenemos, no sé si tiempo libre, pero bueno. Mayor tiempo. ¿Sí? Bueno, queremos decir que en esta noche nuestro pastor está dando un examen justamente en este momento. Él está en otra plataforma, está haciendo parte del Instituto Bíblico y está dando justamente su examen en este momento. Estaba bastante nervioso, por cierto, porque le tocaba hacer algo así como intenso y bueno, y ya desde las 6 de la tarde está haciendo su examen y va a terminar a las 9 de la noche. Pero nosotros habíamos preparado este tiempo con Valentino un poquito antes de saber esto, porque contemplábamos también que el Señor sabe que hay situaciones que vamos a escuchar en esta noche, especialmente si vos sos papá, si sos mamá. En esta noche quiero que también puedas reflexionar junto con nosotros. Vamos a ir adentrándonos en algunas cosas que tienen que ver con este vínculo de Dios como Padre y nosotros como sus hijos. Y vamos a ver
un pasaje muy precioso de la palabra de Dios, pero antes de arrancar con la palabra queremos saludar, especialmente quiero dar un saludo a Marta Soto, que está en Estados Unidos, en Miami, es una prima nuestra, dice Bellos. Ella hoy se conectó conmigo y dice que hace muchísimos años que no nos vemos, y doy gracias a Dios que a través de esta plataforma, más allá de que no hicimos nunca un WhatsApp, que es tan fácil, pero en este momento nos está viendo y está conociendo a Valentino. Grande, ¿qué sería? Es una prima mía, sería una prima segunda tuya. Bueno, Marta. La familia siempre va a ser familia, aunque no nos veamos. Bueno, y eso nos va a dar pie para empezar. Vamos a orar y te pido que traigas tu Biblia para que vayamos ya empezando a adentrarnos en la palabra de Dios. Este es un estudio que realmente sé que esta palabra, porque al estar en tiempos con el Señor, en esta noche, durante todo este día, el Señor me estuvo alertando, me estuvo exhortando, me estuvo mostrando muchas cosas, y sé que va a ser una palabra donde el Señor va a hablar directamente a tu corazón, y sé que cuando es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante, que penetra, siempre sacude todas las cosas y nos empieza a transformar cuando empezamos a ver realmente la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que es el que nos da esa vida de Dios en cada uno de nosotros. Así que le voy a pedir en esta noche a Valentino que arranque orando por este tiempo. Muy bien. Bueno, Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo hermoso que nos das cada miércoles y domingo, que cada uno que está viendo lo guarda para escucharte a ti, Señor, para tener un tiempo en el que se encuentra contigo por medio de la palabra, Señor. Así que te damos gracias por cada uno que nos está viendo, que nos va a ver, Padre. Y bueno, te pido que bendigas la palabra de hoy, Señor, que seguro nos va a hablar y nos va a ministrar, Padre. Te pido que sea de gran bendición. Amén. Que podamos estar meditándola en la semana, Padre, que podamos rumiarla. Padre, te pido que, Señor, que cada uno abra su corazón en este tiempo, y sabemos que los que están viendo es de gran bendición este tiempo, así que lo bendecimos y que se haga todo por tu voluntad, ¿no? Que se haga todo lo que tú quieras, Señor. Así que te damos gracias, te agradecemos por todo y te pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito. Juan Servián. Gracias, Señor Jesús. Bueno, como les decía, vamos a iniciar ahora. Vamos a poner la palabra en esta hora, la palabra escrita, y vamos a pedirle al Espíritu Santo, como ya oró Valentino, a que pueda abrir nuestro entendimiento en esta noche. Y quiero contarles un poquito acerca de la introducción. Ustedes tal vez van a escucharme y en algunos momentos quizás van a empezar a pensar, ¿no? Esto es importante para que pensemos juntos, que como familia, como una gran familia, la familia de Dios, porque dice que la iglesia es la familia, es una familia, y ahí tenés el pasaje de Gálatas 6:10. Bueno, acá dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe, a los de la familia de la fe, sí. Ahí está, la palabra de Dios dice que los creyentes son familia, somos familia. Más allá de que hay familia, lazos de sangre, muchos de los que están aquí son parte de nuestra familia de lazos de sangre. Todos los que estamos aquí comunicados y que somos parte de la familia del cuerpo de Cristo, obviamente somos hijos de Dios y somos miembros de la familia de Dios. Y en Efesios 4:13, ¿qué es lo que dice la palabra? Bueno, Efesios 4:13. 4:13, sí. Sí, 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Muy bien, hay un propósito de Dios como Padre, y Dios Padre, Él tiene una dirección y un propósito con esta familia. Y como cada sacerdote de hogar, como cada hombre o mujer que está guiando esos hijos, tiene un propósito y un lugar hacia donde lleva a esa familia. Hay una visión, hay una dirección, hay un propósito. Y la palabra de Dios, volvemos a repetir, en Efesios 4:13, dice que el Padre bueno, nuestro Padre bueno, Dios, el Padre bueno, quiere ayudarnos a nosotros, a sus hijos, a crecer. ¿Y qué es lo que dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Fíjense que es un pasaje que lo guardes ahora, que lo puedas anotar y después lo puedas degustar, como dijo Valentino, lo puedas rumiar. No es el pasaje central, pero tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y quiero decirte que en este caso, cuando Dios nos habla de la familia, yo quisiera hablar, y hoy lo tengo justamente a una parte de mi familia, no solamente como hijo natural, sino también como un hijo en la fe, parte de ser un hermano en Cristo. Dice, la crianza de los hijos es de vital importancia para Dios, especialmente para que en este planeta, en el planeta Tierra, vos que sos mamá, vos que sos papá, o vos que estás planificando tener hijos en algún momento, para que Dios justamente poner en tus manos, en sus manos y en tus manos el poner un hijo, ¿no? Es para traer el carácter propio de Dios a estos pequeños, a nuestros hijos. Pero de la misma manera, el papá grande, bueno, nuestro Dios, también tiene ese propósito en cada uno de nosotros, en conformarnos a la estatura de Jesús y a que lleguemos todos a la unidad de la fe y al conocimiento de su Hijo Jesús. Habíamos hablado esto en otra oportunidad acerca de lo que es la transformación de nuestro carácter. Ahora, este crecer implica un montón de cosas. Y quiero que en esta noche podamos centrarnos en una de las formas de crecer y de cómo nuestro Padre nos ayuda a crecer y cómo nosotros ayudamos a crecer a nuestros hijos. Es cuando los enseñamos y cuando Dios nos enseña a asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Nosotros sabemos claramente que nuestras vidas están en sus manos, pero habíamos hablado que hay una responsabilidad que cada uno debe tener frente a la vida que Dios ha puesto en nosotros. Y ahí es donde empieza Dios a enseñarnos a asumir esa responsabilidad. Y de la misma manera nosotros, desde pequeños a nuestros hijos, como padres, es el propósito de cada padre de ayudarlos a asumir responsabilidades. Ahora, últimamente, obviamente a través de los estudios que venimos haciendo con el pastor y nosotros estamos estudiando, también tiene que ver un poco con esto, lo vincular, ¿no? A través del operador social y comunitario. Obviamente hay muchas cosas que hemos visto en nuestra iglesia, que hemos trabajado, pero esta vez lo hemos profundizado más, acerca de que esos primeros pasos en la vinculación del niño, ¿sí? Desarrolla un carácter, pero también desarrolla relaciones. De la manera en que nosotros nos vinculamos con nuestros hijos, ellos después empiezan a ser y a tener esos apegos que se llaman apegos seguros. Cuando nosotros tenemos un bebé y ese bebé empieza a llorar y necesita ser alimentado, necesita ser sostenido, necesita sentirse amado, estamos hablando de necesidades básicas, de necesidades primarias, y son esas necesidades las que satisfacemos cuando llevamos a cabo estas acciones. Y ahí es donde empezamos a vincularnos. Primeramente se vincula con la mamá y luego empieza a vincularse con todo su entorno, o con la persona que en este caso hace el papel de madre. Nosotros entendemos que en la visión de la familia de Dios está el padre y está la madre, pero hoy también sabemos que hay muchos que tienen este rol de mamá, porque quizás la mamá no está en esa familia y lo ocupa la abuela, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros empezamos a vincularnos con nuestros hijos y le empezamos a delegar o a enseñar esas responsabilidades, ellos también empiezan a entender a través de eso que hay cosas a las cuales ellos
van a poderle decir que no o van a poder decir que sí. Eso tiene mucho que ver con la manera en que nosotros vamos delegando esa responsabilidad y enseñándoles a ser responsables. La palabra de Dios nos dice que el Padre disciplina a los hijos. Y si bien en esta noche nosotros no vamos a hablar específicamente de todo lo que tiene que ver con la disciplina, sino que también esa disciplina no la vamos a ver desde la parte de asumir las consecuencias de lo que hacemos, sino de la prevención también, ¿no? Nuestro Dios es un Dios bueno, es un Padre bueno que nos disciplina. Y cuando nos disciplina también habla de cuando nos previene, o sea, Él da la palabra, Él nos instruye, de la misma manera nosotros instruimos a nuestros hijos, y cosas concretas que le decimos generan en ellos una estructura, generan en ellos algo que se espera y que luego al no cumplirse obviamente hay una consecuencia. Eso tiene que ver con el mirar hacia adelante de nuestro hijo. Por eso es muy importante que nosotros podamos saber cómo esa disciplina ayuda en el futuro a construir el carácter de un niño. Porque, por ejemplo, en Efesios, un versículo antes del 13, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, todo lo que viene diciendo Andrea, la pastora, tiene un muy buen objetivo que está bueno y es lo que tendríamos que buscar todos, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso tiene que ver con la función del cuerpo. Cuando el cuerpo empieza a funcionar dentro de los ministerios y dentro de los dones, eso es lo que Dios ha dispuesto para la familia de la fe. Porque a través de los ministerios, a través de aquellas personas que Dios ha colocado dentro del cuerpo, de cada cuerpo, obviamente el cuerpo es uno, el cuerpo de Cristo, pero luego se va manifestando en diferentes lugares, se perfecciona a través del estudio de la palabra, de la exhortación, de la consolación y todo aquello que también tiene que ver con la disciplina. Ahora, y acá es donde vamos a empezar a hablar y después vamos a traer ese pasaje claramente para empezar a analizarlo. Dios espera que nosotros podamos, así como un padre o una madre empieza a reconocer las necesidades de ese niño, que empecemos a reconocer nuestras necesidades. Y acá es muy importante porque ese primer paso para poder empezar a crecer y a madurar espiritualmente tiene que ver también con empezar a identificar claramente qué nos está pasando y cuáles son nuestras necesidades. Y acá es justamente el paralelo entre identificar las necesidades en nuestros hijos. Muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos con situaciones diversas. A veces manifiestan en el carácter o en el temperamento o en acciones, enojos, emociones quizás de angustia, de tristeza, de ira, y de pronto en ningún momento nos sentamos a preguntar ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Hacer preguntas respecto a esas necesidades que estamos viendo, pero que se están manifestando a través de las emociones, pero muchas veces no tomamos el tiempo para identificar, porque probablemente nosotros no nos enseñaron a identificar lo que nos pasaba. Esto de que si de repente teníamos ganas de llorar, pero no podíamos llorar, muchas veces lo hemos hablado en los talleres de sanidad, han hecho que de repente estar callados ante determinadas circunstancias, de esto no se habla, en este momento no, que vas a llorar otra vez vas a decir esto. Muchas veces lo hemos visto, lo hemos trabajado, y esas emociones van quedando reprimidas y son necesidades que no han sido satisfechas. Ahora, Dios nos pide que podamos reconocer nuestras necesidades. Y eso implica empezar a identificar qué es lo que nos está pasando. Con el Señor hay algo muy hermoso que empieza a pasar, que es nos empezamos a conectar con nuestros sentimientos. El Señor es el que nos empieza a habilitar a través del Espíritu Santo a entrar en esas áreas donde en realidad, quizás en otros momentos, y en la infancia, por eso volvemos a atravesar esto del vínculo de la primera infancia,
de la preadolescencia, de la adolescencia, donde nuestros padres probablemente no nos preguntaron qué nos pasaba. No nos ayudaron a identificar los sentimientos, no nos enseñaron a volcar, a hablar de las cosas que nos estaban pasando, de cómo nos estábamos sintiendo. Es así que muchas veces no hemos podido ser responsables de nuestros propios sentimientos. Y ahí es donde empiezan a pasar muchas cosas, porque empezamos a hacer que otros se hagan responsables de lo que sentimos nosotros. Empezamos a poner en otros las necesidades y a pensar que otros pueden satisfacer esas necesidades. Porque en principio, aquellas personas que primariamente tenían que trabajar sobre esas necesidades no lo supieron y no lo pudieron hacer. Ahí es donde empezamos a trabajar nuestras relaciones. Por eso hablamos de que en la familia de Dios empiezan a pasar cosas, porque somos un cuerpo y también somos familia, como pasa en cada una de nuestras familias. Muchas veces estas emociones como el enojo, como la tristeza, como la decepción, la desconfianza, ¿sí?, nos empiezan a mostrar con el Señor y en el Señor, en Cristo, que algo no está bien. Las emociones Dios las puso para que nos empiecen a alertar, para que nos empiece a generar algo, para empezar a pensar, bueno, estoy pensando cosas que me están haciendo sentir triste, o me están pasando cosas que me hacen sentir triste. Y acá es donde empezamos a ver el pasaje. Quiero que vayas juntamente con nosotros a Lucas 24. Lucas 24. Y en Lucas 24, si ya lo tienes ahí, supongo que tienes tu palabra ahí, la palabra de Dios, es uno de los evangelios. La palabra de Dios habla en Lucas 24, 13. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esta palabra nos está mostrando varias cosas de las que venimos hablando. Y yo quiero que te fijes en el versículo 15. Estos hombres, estos discípulos, habían estado con Jesús, conocían a Jesús. Pero cuando Jesús muere en la cruz, ellos empiezan a tener algo en su corazón que empieza a transitar un proceso donde ellos veían que habían cosas que habían muerto, que habían cosas que no iban a ser como antes. Habían expectativas que estaban frustradas porque lo que Jesús había dicho o había prometido no había pasado. Y acá es donde quiero que veamos a nuestro Señor, a Jesús, como ese Padre, como vos, como yo, que puedas verlo desde unas formas distintas, como ese operador, como ese interventor, como aquel que interviene en una situación para transformarla, para cambiarla, para darle vuelta absolutamente a una circunstancia. Y dice: ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Primeramente, lo que vemos aquí es que es una persona, es un padre, es un miembro que se acerca. Y caminaba con ellos. Y caminar con alguien significa que yo, a través del caminar con esa persona, voy a poder reconocer su necesidad. Voy a poder reconocer cómo está su mirada. Voy a empezar a reconocer cómo está su corazón. Jesús se acercó siendo Jesús, pero no manifestándose como Jesús, como nuestro Dios, sino que dice la palabra que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y podemos pensar en este caso que quizás el mismo Señor había velado los ojos de ellos para poder ver en ellos algo que quizás, si hubiese sido manifestado en ese momento, ellos no se hubiesen animado a decir. Cuando estábamos hablando con mamá, Andrea, cuando uno ve, por ejemplo, a una persona importante, se va a comportar de una manera que es más educada, siempre para que la otra persona te vea como una persona bien, decente. Entonces Jesús no quería provocar eso. Quería ver cómo ellos eran realmente con una persona que no conocían y que se iban a comportar, iban a decir lo que pensaban sin tener en mente que las otras personas vean que ellos eran educados, que pensaban todo bien, sino que Jesús esperaba que ellos hablen como verdaderamente eran y pensaban. Por eso les cegó los ojos, ¿o no? Es una forma de verlo. Vamos a seguir viéndolo. Y cuando les pregunta, y ahí es donde también vienen esas preguntas, estas preguntas que tienen que ver con la identificación de lo que estaba pasando. Ellos estaban viviendo una situación en donde estaban tal vez confundidos, desanimados, decepcionados. Habían un montón de cosas que les estaban pasando. Y él dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Se acerca y le interesa, es una escucha activa, sabe que hay cosas que les pasa a otro que en realidad tienen que ver con él, en este caso. Pero para poder reconocer y llevarlos aún más profundo, Jesús se acerca y pregunta en esa necesidad. Y ahí es donde viene la palabra y dice: ¿y por qué estáis tristes? Qué importante que es
que podamos reconocer, porque Dios reconoce nuestras emociones. Aquellas cosas que nosotros negamos hacia otros, aquellas cosas que nosotros no queremos mostrar, como dice Valentino, aquellas cosas que delante de un pastor, de un líder, tal vez hasta de nuestros propios hijos o nuestros hijos delante de nosotros no quieren reconocer, por temor, por vergüenza, por miedo. Entonces está todo bien, pero hay una mirada que va más allá, hay una lectura de Jesús. Él ve sus ojos, él ve ese caminar y le dice, ustedes están tristes. Hay algo en ustedes que está triste. Hay tristeza. Reconoce e identifica una emoción. Y cuando él habilita, cuando habilitamos al otro que empiece a reconocer e identificar las emociones, cuando Dios nos empieza a habilitar a nosotros, primero, a reconocer e identificar lo que nos pasa, entonces uno de ellos responde y le dice, empieza a haber una interpelación. No sabes que hay cosas que pasaron, es esto que empieza a surgir, porque muchas veces dice, bueno, nosotros, no, tengo una persona cercana que está mirando esto, dice, muchas veces no estamos enojados por las razones que creemos que estamos enojados, sino que hay otras cosas que nos pasan internamente. Hay muchas cosas que nos manifiestan internamente que hace que empecemos a interpelar con el otro y ahí empiezan a hablar con él. ¿Acaso no sabes? Y empieza a hablar de aquello que tenía que ver con Jesús y del conocimiento que ellos tenían de Jesús. Y aquí es importante porque hablan de Jesús Nazareno. Es como decir, eran discípulos, dice, porque decían dos de ellos, dos de los discípulos, pero de alguna manera se refieren a Jesús. Es decir, es como decir, ustedes, o sea, Jesús está en otro lado, no, aún todavía no tiene nada que ver conmigo. Jesús el Nazareno, dice, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y ahí es donde viene también lo que yo veo segundo. Ellos tenían una expectativa, ellos estaban esperando que pasara algo. Y ahí dice, pero nosotros esperábamos. Y como eso que ellos esperaban, esa necesidad que ellos tenían, no fue satisfecha. Hubo decepción, hubo una decepción en ellos. Ellos estaban ya con esas emociones atravesadas y también estaba impidiendo que esas emociones, esas expectativas, esas frustraciones pudieran reconocer a quien estaba delante de ellos, hablando y caminando con ellos. Y dice que él era el que iba o había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, y ahí es donde viene esto de oídas te había oído, ¿no? Esto, ahora, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto, ¿no? Era como decir, yo creo que este Jesús, a mí me dijeron, ¿no? Que algo hace, algo pasa en la vida, pero yo en realidad no sé muy bien. Que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. ¿Vos ibas a decir algo de esto? Es como, justamente, es como una persona que está dentro del ámbito, digamos, en ese tiempo, dentro de los discípulos de Jesús, dentro de la gente que le creía y lo escuchaba, pero no profundizaban y no estaban tan relacionados con el mismo Jesús. No estaban tan relacionados con el mismo Jesús. Y siempre, fíjense que siempre hablan de otras personas, de este caso de las mujeres y de los otros discípulos también, que fueron y todo, pero ellos nunca hablan de investigaciones, bueno, investigaciones no, pero ellos nunca profundizaron, sino que siempre hablan y creen y toman cosas que escuchan y hacen los demás. Y eso puede pasar mucho en las mismas iglesias, en todo. Gente que está, pero
No. Entonces, Esto tiene que ver cuando hablábamos con él me hablaba de esta mirada. Y acá es importante también reconocer en qué instancia, y viendo a Jesús como aquel que está mirando la necesidad de estos dos discípulos, decía, hay algo que está pasando en ellos. Y ellos están expresando su tristeza, están expresando su decepción, están inclusive siendo honestos en la desconfianza que tenían, porque de alguna manera también estaban mostrando esta desconfianza en su corazón. Pero acá lo primero y lo más importante es que había alguien con una escucha activa que estaba identificando lo que les estaba pasando. Y ese es nuestro Jesús. Él siempre está ahí escuchando cuando nosotros nos disponemos a abrir nuestro corazón y hablar. Él está escuchando lo que nos está pasando, no tanto lo que decimos, sino lo que está pasando adentro de nuestro corazón, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón, las motivaciones y lo que verdaderamente estamos necesitando. Y ahí es donde viene esa comunicación asertiva, donde el otro realmente está escuchando lo que nos pasa, no lo que quiere escuchar. Jesús se pone en ese lugar donde los deja hablar. En ningún momento juzga, en ningún momento empieza a decir nada. Hasta ese momento simplemente solo deja que ellos hablen y expresen su decepción, su desconfianza. Porque hubo una primera instancia donde Él les preguntó por qué estaban tristes. Ahora cuando en el 25 Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. De alguna manera, en esta conversación, en este diálogo, no se ve como una interpelación, como una mirada de juicio respecto a lo que ellos estaban viviendo. Simplemente estaba demostrando que había algo en su corazón en donde estaba la incredulidad. Y ahí es donde tenemos que venir delante de nuestro Padre y reconocer nuestra debilidad y reconocer aún nuestra incredulidad. Y sobre todo la incredulidad de creer que estamos sin necesidades. Y acá es donde viene ese sacudón. Cuando Jesús interpela, cuando hay esa mirada, cuando hay esa intervención profunda, donde nos muestra nuestra incredulidad, donde esa es tu tristeza, pero yo te voy a decir que hay detrás de tu tristeza. Detrás de tu tristeza hay un corazón tardo en creer. Porque cuando hay tristeza, Jesús va más en lo profundo y empieza a sacudir los cimientos de nuestras propias seguridades y de donde estamos aferrados y que por supuesto no tiene mucho que ver con Él. Y ahí es donde empieza esa sacudida y la necesidad de darle y habilitarle a los discípulos el duelo. Y esto es muy importante, hermanos. En esta noche quiero que entendamos algo, y eso es algo que Dios específicamente en esta noche a mí me habló. La revelación de Cristo no viene solamente y no viene por el conocimiento teológico. La revelación de Cristo viene cuando nosotros estamos delante de su presencia y la gloria de Dios empieza a transformar nuestra vida. Cuando nosotros de primera mano empezamos a conocer a este Jesús, ahí empieza el Señor a mostrar realmente qué pasa dentro de nuestro corazón. Y cuando empieza a decir que es su todo y que nuestro todo suficiente, porque todas las necesidades finalmente van a ser suplidas en Él, por Él y para Él. Porque Él es el todo suficiente. Él es el que puede suplir cada una de nuestras necesidades. La necesidad del bebé que no fue abrazado, la necesidad de la esposa que no fue honrada, la necesidad del esposo que no fue amado, la necesidad del hijo que no fue escuchado, que no fue respetado. Él en ese lugar empieza a decir, hay incredulidad en tu corazón, por eso hay tristeza. Pero gloria a Dios que Él viene con todo. Y ahí todavía no se manifiesta, porque ahí recién Él está empezando a hablar. Y ahí es donde empieza a darse cuenta que hay un duelo, que hay una pérdida, que hay que reconocer que hay una pérdida. Porque saben una cosa, para poder reconocer a Cristo, necesitamos morir.
Y cuanto más muramos a nosotros, a nuestros deseos, a nuestras expectativas, en ese proceso de muerte tiene que también estar el proceso de duelo. Porque cuando nosotros tenemos ese temor a perder, que es algo natural que se manifiesta en cada uno de nosotros, que no queremos dejar lo que es conocido, lo que nos vinculó a nuestra familia de origen, entonces nos aferramos a eso conocido con uñas y dientes, y ahí es donde empieza a haber un proceso de lucha interna. Pero cuando reconocemos que hay una pérdida, ellos tuvieron que reconocer que tenían dolor, que tenían tristeza, porque Jesús había muerto. Porque junto con él habían muerto un montón de cosas, porque aún todavía ellos no habían conocido al Jesús vivo. Pero necesitaban pasar por el proceso del duelo, el proceso de la muerte. Y ahí en ese proceso es donde Jesús te acompaña, es donde Jesús me acompaña, es donde Él está sosteniéndote fuertemente, diciendo, suelta lo que es conocido, suelta a lo que te estás aferrando, suéltate a la necesidad de suplirte por tus propias fuerzas, a la necesidad de que todo debes controlar, a la necesidad de formar una imagen perfecta. Y ahí es donde viene el salto a lo desconocido, y ahí es el salto donde dice, con Cristo estamos juntamente crucificados, ahí, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque ahí es donde realmente empezamos a vivenciar al Cristo vivo, y ahí es donde Él empieza a manifestarse con poder, y ahí es donde vemos que nos empezamos a sentir acompañados en ese proceso. Ahora, cuando los discípulos iban caminando y ya empieza Jesús a hablar con ellos, Él empieza a abrirles y les empieza a enseñar cosas. Y ahí es donde empieza la palabra de Dios, el logos de Dios, la palabra de Dios, pero ya con el Espíritu. La palabra de Dios es Espíritu y es vida, porque el Espíritu es vida, es verdad, pero es Espíritu y el Espíritu es vida. La palabra por sí sola, si vos sos hijo, vos tenés el Espíritu de Dios y tenés la vida de Dios. Es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero si aún todavía no conoces a Cristo y ahí lees la palabra, esta palabra es ley y es una palabra que condena, es una palabra que manifiesta juicio. Porque la palabra, la ley, dice la ley mata, pero el Espíritu da vida. Por eso es importante que la palabra, una vez que ellos empezaron a reconocer, a morir, ahí empezaron a escuchar las enseñanzas de Jesús y dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí el Espíritu Santo, a través de la vida de Cristo vivo, empieza a revelar las escrituras. Pero la palabra viva, ya no una palabra que mata, sino una palabra que es revelada en Cristo Jesús. Toda la palabra tiene que llevarte a Cristo. La revelación es Cristo. Él tiene que ser revelado en la palabra. Ahí, en eso tenemos que fijar nuestros ojos, en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y dice que llegaron a la aldea, imagínense lo que habrán caminado, iban y él hizo como que iba más lejos. Esta parte me encanta porque es como que él empieza esto que es la atracción, ¿no? Porque hay cosas que nos atraen y hay otras cosas que nos expulsan. Ahí manifiesta el Espíritu de vida y dice que Él atrae a sí mismo. Él atrae. Y no los echa fuera. El que se siente atraído por Cristo es porque es de Él. Se atrae. Cristo atrae. Y dice que Él hizo como que se iba más lejos. Después de haberles contado muchas cosas en la palabra. Él mismo, imagínense Jesús contando la palabra, hablando Él. ¡Qué poder! Más ellos, y ahí es donde viene esta tercera clave que quiero que sepan, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Y ahí es donde cuando
reconocemos e identificamos nuestras necesidades, cuando vemos qué estamos sintiendo y nuestras emociones, hay algo que le vamos a pedir a Jesús. Él nos revela. Y ahí es donde en esa intimidad vamos a pedir. Vamos a pedirle lo que nos conviene, porque Él va a revelar verdaderamente dónde está la necesidad. Y entonces se la podemos pedir, porque es habilidad nuestra y es un derecho como hijos a pedir, a pedir. Y ahí es donde ellos le piden. Y cuando le piden, expresan positivamente lo que quieren, lo que necesitan. Ellos le piden a Jesús, quédate con nosotros. Y qué importante que podamos habilitar al otro que te pueda pedir lo que necesita. Pero cómo es tan importante reconocer lo que necesitamos para poder pedirlo. Muchas veces estamos esperando que otros nos den cosas que nosotros no sabemos que necesitamos porque no las identificamos, pero tampoco las podemos pedir. Pero miren qué hermoso cuando estamos con el Señor y cómo Él habilita todo este proceso y le dice, quédate con nosotros. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, porque era la necesidad de ellos. Y Jesús conoce tu necesidad. Y cuando se queda con ellos, dice que aconteció y estando sentado con ellos a la mesa, ya empiezan a tener otro tipo de intimidad, empiezan a tener otro tipo de comunión. Ya no es simplemente un caminar junto al camino, una cosa fuera de tu casa. Acá ya está dentro de tu casa y está sentado en tu mesa. La mesa que significa es el lugar donde podemos tener comunión con la familia. Y ahí, cuando estaba sentado a la mesa, dice que tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Y esto es la revelación más preciosa y más perfecta de Jesús. Su cuerpo partido por nosotros y compartido hacia otros. Él se dio totalmente. Él caminó con ellos, los escuchó, se dio cuenta de su necesidad, le preguntó por qué estaban tristes, los exhortó, los animó, le abrió las escrituras, les contó y finalmente ahí en ese lugar de intimidad se empieza a manifestar como realmente es. Y ahí es donde ellos, en el versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Se imaginan en ese momento estando sentados en la mesa cuando Él parte el pan y lo bendijo? Y ahí de repente una luz, la gloria maravillosa del Señor se manifestó con todo el poder, y ellos que venían en esa experiencia de desánimo, de tristeza, imagínense todo lo que habrá pasado en sus emociones, como en esa mesa habrá sido una alegría para ellos, y de pronto dice que Él se desapareció de su vista. Pero ahí en ese lugar de intimidad, en esa mesa, en ese lugar íntimo, se decían al uno al otro. Imagínense que no era uno solo, eran dos. Los dos estaban compartiendo ese momento y se decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Ya la emoción de la tristeza había pasado a la pasión, al gozo, al fruto que da esa comunión con el Espíritu Santo. Las circunstancias no cambiaron, fíjense. Era todo exactamente igual. Pero lo que cambió era quién estaba en ese lugar. Había alguien que estaba en ese lugar y que hizo el cambio completo de todas las circunstancias de estos discípulos. Les abrió el entendimiento, les abrió sus ojos
Y ese corazón empezó a arder de vuelta, empezó a tener un vivo reflejo de lo que estaba pasando adentro de su corazón. El corazón del padre con un hijo. Y ahí empieza, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, y ahí sí se unieron en la comunión, en la familia, y decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido. Ya no era lo que otros le habían dicho, lo que decía Valentín, lo que otros escuchaban, sino que algo les había pasado a ellos y ellos tenían testimonio fiel de lo que había pasado en ese momento y cómo le habían reconocido. Y acá, algo que me dijo Valentino, que le impactó en este pasaje, que le habían reconocido al partir el pan. Sí. Así que, amados míos, hay una palabra en Filipenses 4, 19, 21, para terminar este tiempo. Quiero decirte en esta noche que esta palabra de Filipenses 4, del 19 al 21, es una promesa para todos aquellos que somos hijos, que somos parte de la familia de Dios. Y es una promesa para vos también, si en esta noche quieres abrir tu corazón y permitir que Jesús pueda caminar contigo. Pero no solamente caminar, sino que se revele a través de la persona del Hijo de Dios, para poder conocerlo con intimidad, porque dice que la vida eterna es conocerte a ti, y eso significa que nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo, a través de la obra que Él hizo en la cruz, a través de reconocer que nosotros no podemos darnos lo que necesitamos y que nadie humanamente puede suplir ninguna de nuestras necesidades en plenitud. Porque en Filipenses dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que dice, mi Dios pues os suplirá. Y hay una versión en la Biblia de las Américas que dice que Él suplirá todas las necesidades. Todas las necesidades. Porque Él, como dice Silvina, es el pan de vida. Y Él es el que suple, el que alimenta, el que nos da vida y vida en abundancia. La palabra de Dios siempre nos va a conducir a confiar en Dios. Siempre. Su palabra, su Espíritu Santo nos va a dar ese poder. Y para reconocer que todas nuestras necesidades, dice la palabra, van a ser suplidas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que si en esta noche hay necesidades que vos tenés, cualquier tipo de necesidad en esta noche, hay una promesa de parte del Padre que Cristo, pues, nuestro Padre, suplirá en Cristo todas nuestras necesidades. Y hay una cosa muy importante que quiero que sepas. Satanás siempre va a llevar a confiar en otras cosas. Pero sobre todas las cosas, hay la palabra de Dios en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Porque Satanás siempre está buscando la satisfacción para que nosotros empecemos a llevar, a suplir nuestras necesidades a través de nuestras propias fuerzas. Pero sobre todas las cosas, ¿saben qué tipo de necesidades? Justamente las cosas materiales, lo que se llamaría el bios. Las cosas materiales como la comida, la ropa, el techo, la casa. E invertimos tanto tiempo en suplir esas necesidades, tanto tiempo en la búsqueda de las cosas materiales.
porque eso es lo que Satanás nos lleva a hacer. Pero ahí es donde dice que el Señor dice que nosotros busquemos las cosas de arriba, que nuestros ojos estén fijos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, porque Él, justamente cuando nos lleva a enfocarnos en las cosas del Espíritu, son esas necesidades que cuando nosotros ya las tenemos suplidas en Cristo Jesús, ya nuestra carrera y nuestra meta no va a ser de llegar a conformar quizás esas necesidades insatisfechas que quizás en la niñez tenías, tal vez de un techo que no tuviste, tal vez de comida que te faltó, tal vez de afecto, de aprobación, de aceptación, de amor. Y entonces es una carrera que no tiene fin, porque empezás a buscar en otros lo que en realidad solamente puede suplir Jesucristo. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a creer la voz de la mentira. Ahí es donde cuando Eva escuchó a Satanás, no fue el pecado comer el fruto, el pecado fue escuchar otra voz. Cuando ella dejó que otra voz empezara a meterse en su oído, cuando otro pensamiento fuera del pensamiento de lo que el Padre había dicho, en cómo ella iba a suplir su conocimiento, en cómo ella iba a ser más poderosa. Y de alguna manera empezó a confiar en ella misma y en su propio conocimiento. Cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestras profesiones, en nuestro dinero, en nuestro esfuerzo, en nuestro cuerpo físico, ahí es donde nosotros empezamos a creer esa mentira y empezamos a sentir esa tristeza tan profunda, porque nunca esas cosas van a poder suplir lo que verdaderamente suple Jesucristo. Sí, miren qué casualidad, o no, pero hoy cuando hablábamos de los pájaros, decíamos que hacían todo por instinto, o por lo que Dios había dicho que hagan, ¿no? Porque Dios les mandó a hacer todo eso que hacen. Y qué loco porque, seguro, nosotros antes de, cuando nos creó Dios, al principio de todo, éramos como animales, que hacíamos todo lo que Dios nos decía y lo hacíamos, éramos como animales. Dios nos decía, le dijo a Adán, poner el nombre a todos los animales, todas las bestias, todo, les puso todo, pero después nosotros ya estábamos satisfechos, digamos, porque pensábamos solo en hacer lo que Dios quería que hagamos. Y después, cuando comieron el fruto y cuando empezaron a escuchar otra voz, ahí empezaron todos los problemas. Entonces, cuando somos tardos para creer y cuando la voz del Espíritu Santo no es la que nos guía, ahí es donde empezamos a tener esas tristezas y esas emociones encontradas que nos pasa a todos. Por eso en esta noche, a través de esta palabra, queremos decirte que Cristo es el fundamento. Cristo es lo que debe ser revelado en nosotros. Los discípulos que iban camino a Emaús nunca se hubiesen imaginado que en medio de ese camino, con esa tristeza que ellos tenían y esa decepción, se iban a encontrar con el Jesús vivo. Que en medio de esas circunstancias quizás que estás viviendo, estás quizás yendo al camino de Emaús, a esa aldea, pero en el medio del proceso hubo algo que murió. Cuando Cristo se revela en tu vida, hay algo que va a morir. Y sabes una cosa, a nosotros no nos gusta exponernos muchas veces a la gloria de Dios, porque al Señor le agrada el olor de su Hijo, y su Hijo dice que Él se entregó, que Él padeció. Nosotros siempre lo huimos al sufrimiento. Es natural del humano. Pero nosotros hoy entendemos que cuando tomamos el desafío de ser los discípulos de Jesús y cuando Él nos atrae a sí mismo, Él nos pide que tomemos la cruz y que le sigamos. Y probablemente ahora se empiezan a ir muchas personas como se iban en el momento en que Jesús daba la palabra y decía, van a haber muchas cosas que van a morir.
Porque cuando los discípulos tenían que empezar a conocer una revelación del Cristo, a exponerse a la mayor gloria, cuando nos exponemos a la gloria de Cristo Jesús, hay proceso de muerte. Porque en Cristo dice que nos neguemos a nosotros mismos, que muramos a nosotros mismos para que Cristo pueda vivir en nosotros y pueda crecer Él y que nosotros menguemos. Por eso nosotros nos rebelamos y nos vamos tan lejos a veces de esa gloria para que nos exponga, pero de esta manera tan amada como hace nuestro Señor Jesús. En esta noche, una vez más, Él te anima, a vos que sos discípulo de Él, a los que quedan como discípulos de Él, a que te expongas a su luz. Porque el Cristo de la gloria será revelado en tu vida y van a ver cosas que tal vez te estaban trayendo tristeza en tu corazón, te estaban trayendo desánimo y decepción, pero que a través de la exposición y el reconocimiento e identificación de esas emociones y de tus necesidades, ahí el Cristo de la gloria va a ser transformado totalmente tu corazón, vas a salir con gozo, con entendimiento, con claridad, va a ser esclarecido porque el Verbo, porque Él en medio de la tormenta, Él que te está animando a venir a las aguas, tus pies que pueden fallar, Él va a empezar a ministrar tu corazón en esta noche. Gracias Jesús. Gracias Señor en esta noche, Padre Santo. A tu nombre Jesús. En ti mis ojos que toda tristeza se me en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracias Jesús en esta noche. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo en esta noche. Te damos gracias. Declaramos, Señor, que tú eres Rey soberano sobre todo. Tú eres fiel y no cambiarás. Gracias, Señor Jesús, en esta a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Gracias, Señor. Te alabo, Dios, te bendigo, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. Yo te doy toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Gracias porque hoy, Señor, podemos reconocer que tú gobiernas sobre cada situación, Señor. Gracias porque podemos reconocer, Señor, que tú suples nuestras necesidades, Dios. Gracias porque podemos venir confiados, Señor, a tu presencia, porque sabemos que en medio de la tormenta o aquellas cosas que nos pides que hagamos, Señor, sabemos que tú tienes el respaldo, Señor. Sabemos que tú nos equipas, que tú nos llamas, Señor. En esta noche, Padre, yo te ruego por todos aquellos que están con desánimo, con tristeza en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego por aquellos que han sido decepcionados. Padre, por aquellos que no han sido aceptados, amados, valorados, Señor, en su infancia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, papá, que tú abras, Señor, el entendimiento, Señor. Que tú abras, Señor, los ojos del entendimiento para que se pueda ver cuál es tu hermosura, tu santidad, Señor, tu belleza. Gracias porque tú lo suples todo, tú lo llenas todo, Señor. Tú eres en plenitud, tú eres pleno, Señor. Nos llevas mucho más allá de lo que podemos entender. Gracias, Padre, porque cada uno de mis hermanos tiene una vida con propósito. Gracias porque tus planes, Señor, son más altos, tus pensamientos más altos. Gracias porque nada puede interponerse ante tus planes, Señor, cuando tú decides, Señor, cuando tú determinas, Dios, y tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando, Señor. Gracias. Gracias porque tú determinaste, Señor, en nosotros que podamos avanzar, Señor, que podamos caminar, Señor, tomados de tu mano, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, Señor, yo levanto las manos de los que están caídos, Señor. Levanto, Señor, y fortalece, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido las rodillas que están, Señor, debilitadas, Señor. Te ruego por aquellos, Señor, que están padeciendo enfermedades, Señor, dolencias, Señor, una vez más. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que haya un reconocimiento de cada necesidad, Dios. Espíritu Santo de Dios, Señor, trae el gobierno de las emociones, papá. Te pido, Señor, en esta noche que te quedes, Señor, que Padre, que manifiestes en tu mesa, Señor, que aderezas mesas delante de nuestros angustiadores, Señor, en medio de cada situación, cada problema, Señor, de cada familia, que en esta noche nos esté viendo, Señor. Señor, tú aderezas mesas, Señor. Tú preparas, Señor. Hay pan de vida, Señor. Señor, tu vino, Señor, tu sangre preciosa es la que cubre nuestras vidas en esta noche, papá. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, esta noche. Bendecimos tu palabra. Gracias, Jesús. Te alabamos, Dios. Te bendecimos. Bendecimos la vida de los que ministran, de los que alaban. Dios, bendecimos la vida de las familias que están dispuestas a alabar, a presentarse delante de tu presencia para adorarte, Señor. Tú sabes los corazones, conoces, Señor, los costes, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Olor fragante, Señor. Manifiesta, Señor, en esta noche, Señor, tu consuelo, tu paz. Señor, en esta noche te damos gracias, papá, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga. Gracias al Señor que te quedaste con nosotros hasta el final, como dice la canción. Hermosa canción. Estamos anhelando ver, armamos una página. No es que la página esta de comunidad vaya a desaparecer, simplemente Alianza Maschwitz va a ser esa página en donde podamos compartir los tiempos también de alabanza, porque ahí vamos a poder compartir pantalla, así que después les vamos a comentar y vamos a contar cómo vamos a hacerlo. Pero en esta noche vamos a dar gracias a Dios por aquellos que se conectan, por aquellos que envían todo lo que envían, sus saludos, sus oraciones. Todos los comentarios son bienvenidos, gloria a Dios. También en Comunidad Cristiana Renuevo de Vida. Comunidad Renuevo de Vida. En YouTube van a subir nuevas cositas. Va a estar bueno. Así que los que no están suscritos, chequéenlo. Y suscríbanse.
y activen la campanita. Amén. Bueno, un saludo para todos los que se conectaron en esta última etapa. Damos gracias a Dios y que el Señor siga trabajando en nuestros corazones, siga obrando con poder. Estamos viendo cosas preciosas de parte de Dios siempre, en cada circunstancia. Sí. Un Así saludo que- para Edilia y Oscar. Edilia, vos también estás hermosa. Vicky Troncoso. Para la familia Garaycochea, bendiciones. Para Katy, mi tía querida. Para la familia Servián, que se conectaron primero. O sea, se conectaron hace mucho, pero no los pudimos saludar. Para Pablo Alejandro, que ya le saludamos a Silvina y de la familia. O sea, y para María Cristina. Ahí está Rosa también. Rosita, bendiciones. Rosa, saludos también. Hermosa, gracias Rosa, Dios te bendiga que estás ahí siempre también conectada. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga, gracias hermanos, Dios los bendiga en esta noche. Bueno, Y a mi líder Analía. ahí está. Gracias. Y a los chicos que no se conectan muchas veces con los comentarios, pero sabemos que están ahí. Sofía González también, que estás ahí, también Oscarcito, que también nos ves, ahí también todos. Bueno, mis amados, Dios los bendiga mucho. Nos vemos, si Dios quiere, ya el próximo domingo. Por ahí en el medio hagamos algún tipo de conexiones en la Alianza Mashwitz. Ana Laura Gorrea. Esa, Ana Laura. Dios los bendiga. Y les digo, realmente sigamos orando porque hay muchas hermosas personas que están tocadas y siendo tocadas por estas emisiones, porque el Señor está trayendo sus ovejitas también al redil, así que damos toda la gloria y toda la honra es para el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, que siempre, siempre está dispuesto para ir a buscarte, porque sabe que estás necesitado y porque te ama. Amén. Amén. Bueno, Un saludo del pastor para todos ustedes. ahí está el pastor, ¿cómo te fue? Muy bien. Muy bien. Bueno, perdonen las interferencias, mi celular se suspendía y se apagaba. Porque no estaba configurado como el de el pastor. Bueno, pero El de mamá, perdón. Andrea. la igual pastora. en este caso me daba cuenta cuando había varias repeticiones, pensaba era cuando hacíamos así, ¿no? En la iglesia, no, repetí hermana, vamos, ministramos ahí. Amén. Amén. Dios ¡Gloria! Bueno. bendiciones. Papito.